Alejandro Guevara Serna, yo soy médico pues, de la Universidad del Valle, soy especialista en ortopedia de la Universidad de Cartagena y soy especialista en cirugía de columna de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces quiero compartirles, pues esta es una charla realmente muy general sobre escoliosis idiopática del adolescente, enfocada principalmente como a su diagnóstico, examen clínico y pues muy por encima se hablará el manejo quirúrgico, pero realmente lo que quise enfocar en esta charla es más que todo una ayuda más diagnóstica, clínica y un entendimiento como tal de la deformidad escoliótica. Entonces vamos a hablar de definición, clasificación, patogénesis, algo de epidemiología, diagnóstico clínico y radiográfico y el tratamiento tanto no quirúrgico como el tratamiento quirúrgico. Entonces, por etiología podemos abarcar tres grandes grupos. Entonces tenemos el grupo de las congénitas. ¿Qué es una escoliosis congénita? Es cuando hay una falla en el desarrollo normal de una de las vértebras. Esto ocurre pues en el momento de la formación, que es entre la cuarta y la sexta semana de gestación. Tenemos las neuromusculares, que es como su nombre lo dice, hay un desorden neuromuscular de base en el que va a generar principalmente un déficit en el control muscular del tronco. Entonces, al pesar el tronco, porque no tiene las estructuras musculares que lo sostienen, pues esta escoliosis son características en que son unas escoliosis muy grandes, o sea, son curvas grandes, casi toracolumbares, porque es más un problema de sostener el tronco sobre una pelvis por unos músculos incompetentes. Y por último, un tercer grupo grande, tenemos la escoliosis idiopática, que como su nombre lo indica, pues desconocemos su etiología y por eso es idiopática. Esta es las que nos vamos a centrar pues, en esta charla. Entonces, por definición, es una curvatura espinal en el plano coronal de al menos 10 grados, con rotación de los cuerpos vertebrales de origen desconocido. Las podemos clasificar por edad, que es una recomendación de la Sociedad de Investigación de Escoliosis, la SRS, y las categorizamos en infantiles, cuando son de 0 a 3 años de aparición, juveniles, de 3 a 10 años de aparición, adolescentes, entre los 10 y los 18 años, y adultos cuando ya es mayores de 18 años que ocurren estas escoliosis idiopáticas. Entonces, la escoliosis idiopática hay otros autores, el doctor Dixon en el 94, pues él trató como de dar la importancia de que hay unas escoliosis que aparecen tempranamente y otras tardíamente. Entonces, tempranamente las dividió, menores de 5 años son las escoliosis de origen de inicio temprano y mayores de 5 años son las de inicio tardío. Entonces, aquí vemos, no sé si se alcanza a ver el puntero, pero entonces vemos en esta roja, esta línea roja es el crecimiento de la columna vertebral, que realmente tiene tiene un crecimiento que es normal, es más bien como constante, continuo, ¿ya? Desde los 0 hasta los 16 años, diferente al crecimiento, el crecimiento pulmonar, que es muy diferente. Entonces, ¿cómo es el crecimiento o la madurez pulmonar? Este crecimiento pulmonar, inicialmente hasta los 2 años, tiene un pico de proliferación alveolo capilar que va terminando casi hasta los 8 años. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a medida que el niño va creciendo, su columna, su tórax se va expandiendo, también va a ir creciendo el volumen y el número de alveolo y la proliferación alveolo capilar. Entonces es importante también saber si es de inicio temprano, menores de 5 años o mayores de 5 años, porque según la aparición de la deformidad, esto va a afectar negativamente el desarrollo alveolar en el número, y tanto en el número como en el volumen. Y esto puede generar a futuro enfermedades pulmonares restrictivas como hipertensiones arteriales, pulmonares y alguna insuficiencia cardíaca derecha. Y esto ya lo había hablado el doctor Campbell en el 2007-2008 como el síndrome de insuficiencia torácica.
Entonces es muy importante la edad de aparición. En cuanto a la patogénesis, pues realmente, como lo dije inicialmente, esto es idiopático. El componente que más prima es el componente genético. Se ha encontrado que casi el 27% de las hijas mujeres, de las hijas que tenga una paciente con escoliosis, va a tener escoliosis. O sea, una mujer que tenga escoliosis, de 3 hijas que tenga, una puede salir con escoliosis. Entonces, el componente genético es el que más se ha visto que prima más. Pero pues también se tienen alteraciones en el tejido conectivo, crecimientos anormales, o sea, va creciendo primero la columna anterior, luego más la anterior que la posterior, entonces va generando componentes rotatorios. También está la calmolina, la melatonina, que estas son realmente sustancias que lo que hacen es regular la entrada de calcio intracelular, y pues todo esto puede que tenga alguna relación, pero realmente todo esto sigue siendo idiopático. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos que es la deformidad espinal estructural más común en niños y en adolescentes. La escoliosis idiopática afecta alrededor del 2 al 3% de la población, de todos los adolescentes. Y de todos los escoliosis idiopáticas afecta el 80-90% adolescentes, del 10 al 20% a menores de 10 años y menores de 1 año y menores del 1% a menores de 3 años. En cuanto a la prevalencia pues va de 0.1 a 0.3% en curvas que van más de 30 grados, y la incidencia puede ir de 1 hasta el 13%, y esto varía mucho, es por la gran variabilidad en cuanto al diagnóstico en los trabajos, en las poblaciones y en muchas, pues en la gran variabilidad que hay en los trabajos que se han publicado. En cuanto a la clasificación radiológica, pues realmente, ¿cuál es la idea? Darle un apellido a estas curvas. Entonces vemos que son deformidades estructurales de la columna vertebral, ¿cierto? Pero entonces tenemos que darle un apellido. ¿De dónde es esta deformidad principalmente? Entonces es torácica, es toracolumbar o lumbar, dependiendo de dónde esté la vértebra, la vértebra apical. Entonces, ¿cuál es la vértebra apical? La vértebra apical es la vértebra que está más lateral, más alejada de la línea sacra, de la línea sacra vertical. Entonces vemos que en este caso, para poder hacerlas. En este caso, la línea apical, la vértebra apical está más o menos aquí, entre T9 y T10. Entonces, al estar entre T9 y T10, esa vértebra apical, pues nos va a dar el apellido de esta curva escoliótica, de esta curva escoliótica, que sería una curva torácica. ¿Por qué torácica? Porque está entre T2 hasta el disco T11, T12 para que sea torácica. Cuando el apex es toracolumbar, va de T12 a L1, y cuando el lumbar, el apex está entre el disco L1, L2 hasta L4. En cuanto a las clasificaciones de manejo, pues han sido muchos los autores que han tratado de simplificar esto, o de, digamos, organizarlo de una forma en que podamos clasificarlo y darle un adecuado manejo. Y pues realmente todo esto ha sido como la evolución en cuanto al diagnóstico y también el manejo de estas patologías. Entonces, desde el 83 ya el doctor Mu y el doctor King idearon una clasificación, el doctor Lenke en 2001, el grupo de Pekín generó una muy complicada clasificación, pero pues ayuda en algo para hacer abordajes anteriores, y el doctor Suk pues fue más arriesgado y trató de ahorrar 1 o 2 niveles en la fusión caudal. La clasificación del doctor Mu, modificada por el doctor King, quien era su estudiante en 1983, en la que él toma 5 patrones de curva. Él solo presenta es en el plano coronal. Entonces, las tipo 1 son cuando hay una curva, cuando hay una doble curva, siendo la curva mayor lumbar que la torácica. La 2 son 2 curvas, siendo mayor la torácica que la lumbar.
y así sucesivamente. La tercera es la más común, que es las curvas torácicas. La cuarta es como algo como una escoliosis neuromuscular, que es una C grandota, ¿ya? Que casi toda la columna torácica y la lumbar pasan la línea media, y la 5 es cuando ya está incluida también la T1, o sea, hay doble curva torácica. En cuanto al doctor Lenke, pues, ¿qué apoyo, qué fue lo nuevo que adicionó a esta clasificación? Pues primero hizo 6 curvas, habló de 6 tipos de curva, y fue el primero que empezó a hablar de modificadores, tanto en el plano lumbar como en el plano sagital. Tenemos la clasificación del grupo de Pekín, es una clasificación algo compleja, habla de las tipo 1 cuando se tiene solo una curva, tipo 2 cuando se tienen 2 curvas, tipo 3 cuando se tienen 3 curvas, pero lo que realmente aportó mucho esta clasificación es introducir al manejo del cirujano de columna los criterios del doctor John Hall, que los describió en 1997, en las que él, ¿qué hace? Hay unos criterios que más adelante los hablaremos, en los que se definen unos niveles caudales de fusión y realmente en vez de hacerla por vía posterior la corrección, pues se hace por vía anterior. Esto hay muchos trabajos y cosas de que es, digamos, puede ahorrar algo de niveles, es más fuerte la fusión, pero esto todavía tiene mucha tela que cortar en cuanto a qué es mejor, si anterior o posterior. Pero el grupo de Pekín, pues esto fue lo valioso que adicionó en su clasificación. Y la clasificación del doctor Su en el 2012, en el que pues lo que hace es como dar una nueva idea en cuanto a la fusión a nivel caudal, y pues casi todas las clasificaciones anteriores terminan su fusión caudal a nivel de la vértebra estable, que sería esta. Pero el doctor Sub se arriesga y él las deja en la vértebra neutra o en la vértebra final de Cobb, que serían estas, y que más rato explicaré estas curvas. Entonces, cuanto al diagnóstico clínico, pues es muy importante la clínica de la deformidad escoliótica es algo que tiene que ser, es el ojo, es uno el que lo ve, o sea, el paciente no llega porque le duele o porque se cayó y se le torció la columna, esto realmente es algo que lo ve la mamá, se lo ve la hermana, se lo ve a alguien, y pues se empieza ya a meterle, digamos, culpa a que, ay, ella sí se queja de dolores, entonces realmente este es un motivo de consulta asintomático, es un hallazgo incidental. Vamos a encontrar asimetría del tronco, asimetría en las escápulas, asimetría en el ángulo del talle, aquí vemos el ángulo del talle, vamos a ver una jiba paravertebral, desnivel de los hombros o desnivel de la pelvis, dismetría en miembros inferiores y un desbalance coronal o sagital. Entonces tenemos aquí el test de A. El test de A es pues el principal examen que tenemos para ver si una curva es estructurada o no. Tenemos curvas escolióticas estructuradas y no estructuradas. Entre las estructuradas, ¿cuáles son? Las que al test de Adam, al hacer una flexión anterior de la columna lumbar, pues se genera una jiba. ¿Por qué se genera una jiba? Porque es una curva escoliótica que está estructurada, o sea, ella ya tiene cuerpos vertebrales rotados. Al rotarse en los cuerpos vertebrales, digamos, hay unas costillas que se van hacia posterior, que son las de la convejidad, y las costillas de la concavidad se van hacia anterior. Entonces, por eso se genera la jiba torácica. Lo diferencia de la escoliosis no estructurada o escoliosis posicional o pues más que todo de postura, que es porque hay una contracción muscular, pero pues no es algo que esté estructurado por una alteración ósea de la columna vertebral. Tenemos también un diagnóstico, después de hacer un diagnóstico clínico y ver una evidente curva al test de Adam, pues hacemos una radiografía panorámica de la columna total vertebral, postero-anterior y lateral. Idealmente que tenga carga axial. Entonces, ¿qué quiere decir carga axial? Que esté en bipedestación.
Si el paciente no puede estar en bipedestación, entonces que esté en sedestación, pero que haga carga axial esa columna, para entender cómo es que está esa columna ante las fuerzas fisiológicas de la gravedad y de su posición, pues, al estar sentado o bípedo. Que se vean desde los oídos hasta el acetábulo, para entender bien desde el balance cervical, torácico, y entender bien hasta dónde llegan los acetábulos, si hay una dismetría en miembros inferiores, o sea, ver todo el panorama de la columna vertebral. Y algo muy importante, la pelvis debe estar equilibrada. Es que es una pelvis equilibrada. Ustedes no pueden, o sea, no con una columna vertebral con una escoliosis y que haya una oblicuidad pélvica. Porque la misma oblicuidad pélvica, esto es otro tema a tratar realmente, pero pues la oblicuidad pélvica, la principal causa de oblicuidad pélvica es dismetría en miembros inferiores. Entonces, usted solo con solucionar esa dismetría, que puede ser de 2, 3 centímetros, un tacón o lo que se desea corregir en esta dismetría, solo al corregir ese desnivel pélvico que genera esa dismetría puede corregir una escoliosis que esté teniendo el paciente. Entonces, siempre tomar estas radiografías con la pelvis equilibrada. Y pues el test de escoliosis para ver la flexibilidad de estas curvas al hacer flexión lateral, ya sea para la concavidad o la convejidad. En cuanto a las medidas radiológicas, pues vamos a tener en presente el ápex de la curva, que ya lo hablamos, la vértebra límite superior, vértebra límite inferior. Estas dos vértebras son las que están dando límite a la curva principal, o la curva que estamos midiendo, o a medir el ángulo de Cobb, que ya vamos a hablar de ella. Vamos a ver la rotación vertebral, el balance coronal, la oblicuidad pélvica, que como les decía debe ser menor a 10 grados, y la madurez esquelética. Entonces, la localización de la curva, pues ya lo hablamos. En cuanto a la vértebra apical, debemos localizarla, saber dónde está. En este caso es T8, la que está más lateral a la línea sacra, media. El ángulo de Cobb, ¿cuál es el ángulo de Cobb? Lo tomamos desde el límite superior a la vértebra límite inferior. ¿Cuáles son estas vértebras? Son las vértebras más inclinadas y menos rotadas. Diferente, me devuelvo a la anterior, a la vértebra apical. La vértebra apical es la más horizontal, sabemos que es la que más está horizontal, pero es la que está más rotada. Diferente a las límites, que las límites son las más inclinadas, pero las menos rotadas. Estas no están rotadas, estas límites. Entonces, ¿cómo tomamos este ángulo de Cobb? Al principio, ¿cómo hacemos? Pues trazamos varias líneas en los platos, ya sea superior e inferior de las que creemos que puedan ser, y podemos ver que esta verde ya se sale, o sea, ya digamos cuando ustedes proyectan estas líneas, ellas convergen, pero esta verde ya diverge. Entonces, la que diverge no es, en este caso, ¿cuáles son? Estas, las más externas que van a converger. Entonces, en este caso, la vértebra límite superior e inferior sería T4 y T12. Ahí hacemos los complementarios a 90 grados y en uno de cualquiera de los dos ángulos que se forme, pues vamos a medir ese ángulo. Así es que medimos el ángulo de Cobb. Entonces aquí está, hacemos una línea del plato superior, el complementario, una en el plato inferior, el complementario, y tomamos el ángulo que nos dé esa línea. La rotación vertebral, pues Nashmood nos habló del pedículo de la convejidad, que va a medida que va rotando, o sea, se va rotando la vértebra, y el de la convejidad va yéndose hacia la línea media, hasta que la pasa. Entonces, de neutra pasa hasta grado 4. Y Perdrioli habló de una tabla, él propuso una regla, que realmente pues hay que tener la regla de Perdrioli para poder hacer la rotación por porcentajes según Perdrioli. Cuanto al balance coronal, pues una plomada de C7 a la línea sacra media para entender si está en un balance positivo o negativo. La oblicuidad pélvica debe ser menor de 10 grados para poder hacer un buen análisis de esta curva.
y la madurez esquelética. De la madurez esquelética vamos a analizarla ya sea con el RISER, que el RISER, ¿qué es? El RISER es la calcificación de la apófisis de la cresta ilíaca. Entonces vemos que ella va creciendo desde 1 hasta 4 y 5 es ya cuando se calcifica toda esta apófisis de la cresta ilíaca. Tenemos el cartílago trirradiado, que también según el género y la edad se va a ir cerrando hasta terminarse de cerrar casi a los 15, 16 años. Tenemos la radiografía, el atlas radiográfico de los doctores Brownlee y Shipile, que pues es un atlas bien denso y complejo de entender, en el que el doctor Sanders en el 2008 pues trató de simplificar todo esto en un muy buen artículo, pero pues igual sigue siendo pues muy complejo de entender todas estas líneas y todo eso. Realmente los que más usamos es el RISER y el cartílago trirradiado. Entonces, los objetivos generales del tratamiento. Primero, detener o corregir la progresión de la deformidad. Mantener o restaurar el equilibrio sagital y coronal. Preservar la función de los segmentos móviles lumbares inferiores y permitir un mayor crecimiento de la columna vertebral. Esto solo en escoliosis idiopáticas infantiles y juveniles, o sea, menores de 10 años. Pero entonces, ¿cuál es el riesgo de progresión? Este riesgo de progresión es el que nosotros volvemos a un paciente, ya sea a observar, a manejar con ortesis o darle un manejo quirúrgico. Factores de riesgo para la progresión, el inicio temprano, que sea menores de 10 años. Ese paciente hay que ponerle mucho cuidado porque va a progresar esa curva. ¿Por qué va a progresar? Porque todavía no ha llegado a la menarquia. La menarquia es la bandera que nos dice a nosotros, este paciente va a empezar un pico de crecimiento, una velocidad rápida de crecimiento. El estado premenarquial, la inmadurez física, ya sea con el Tanner, curvas muy grandes, entre más grande la curva, pues más difícil de compensar muscularmente, entonces mayor riesgo de progresar. Y en género femenino. Este es un trabajo en el que resume realmente dos tablas, una del mismo autor y otra del doctor Weinstein, en el que ¿qué habla? En esta primera tabla 3 vemos cómo el signo RISER, o sea, de 0 a 1, inmaduros, de 2 a 4 maduros, se relaciona con una magnitud de curva. Entonces, en los RISERs inmaduros, vemos que curvas de 20 a 30 grados tienen un porcentaje de progresar casi de 68%, muy alto, comparado con RISERs maduros, o sea, esqueletos ya que están terminando su madurez ósea con un 23% de progresión. Y esta es otra tabla en la que vemos cómo la magnitud de la curva, curvas de 30 y 60 grados, tienen casi un 100% de progresar cuando son premenárquicas, diferente a cuando ya tienen más o menos 16 años, que puede ser del 30 al 70%. De la inmadurez y lo joven que sean los pacientes es algo que tiene mucho riesgo para progresar. Esto lo podemos resumir en esta tabla. Entonces vemos que los RISERs 0 a 2, que son los inmaduros, si son magnitudes menores de 25 grados y no tienen progresión de 5, ¿qué es la progresión? Es encontrar que progrese esa curva 5 grados en 6 meses. Entonces, si en 6 meses no ha tenido una progresión de 5 grados, podemos seguirlo observando. Si ha tenido progresión, se recomienda una ortesis. Ahora, si está entre los 25 y 40 grados, ahí es donde, digamos, empezamos a jugar más con la ortesis y ya en unos casos más puntuales, ya 40, realmente hay criterios hasta en 35 grados, ya se considera quirúrgico. Y ya con RISER más grandes, de 3 a 5, y curvas mayores, pues realmente se recomienda en la cirugía, tanto por estética como pues el paciente lo pide. Un paciente ya con 35 grados se ve en su espejo y se ve un hombro elevado, se ve un talle alterado. Entonces, realmente un paciente ya con 35 grados está pidiendo un manejo quirúrgico. Tipos de tratamiento, no me demoraré mucho en esto, realmente hay no quirúrgicos y hay quirúrgicos. Entre los no quirúrgicos, ejercicios, aparatos ortopédicos, realmente poco los usamos. La escuela
de aquí de nosotros poco usamos los ejercicios, usamos los aparatos y pues tenemos las técnicas quirúrgicas, tanto abordajes posteriores como anteriores. Los ejercicios, para que solo tengan conocimiento, pues realmente son ejercicios que son específicos para la escoliosis. Es un programa de ejercicios de rehabilitación individualizada para cada paciente y para cada curva escoliótica. Y hay trabajos que han demostrado que realmente estos ejercicios pueden ser mucho más efectivos, igual que el yoga, pilates y fisioterapia, que hacer ejercicios o que mandar al paciente a hacer una terapia de rutina. Estas son las principales escuelas mundiales, vemos que son, pues las principales es la Alemania, esta es Scott, y Barcelona, Italia, todos tienen su régimen de su escuela, por así decirlo. En cuanto a las ortesis, pues hay muchas ortesis, está el Boston, está el Charleston, el Providence, todos estos tienen diferentes formas como decir, de corregir la deformidad. Nada más el Providence maneja unas almohadillas. Entonces este Providence es muy importante usarlo nocturno principalmente, porque el paciente se acuesta y al acostarse, estas almohadillas son las que le hacen como las derrotaciones y hace más tratamiento es cuando el paciente está dormido. Tenemos el Wilmington que hace como una presión concéntrica en todo el tronco apoyado de la pelvis. Y pues así hay muchas ortesis. Este es un trabajo muy importante en el que se avala o pues se confirma que el manejo ortésico es mucho más importante, pues mejora en gran medida la deformidad más que la observación. Esto es un trabajo multicéntrico que se hizo, es un estudio clínico controlado aleatorizado en la que se compararon pacientes con ortesis y pacientes en observación. Entonces, ¿qué fue lo importante? En el análisis primario se encontró que los pacientes que usaron el brace, el 72% tuvieron una tasa de éxito comparado con el 48% de los que se observaron. Y el análisis por intención a tratar, que es la cohorte aleatorizada, pues vemos que también tuvo un porcentaje parecido. Los que usaron brace, el 75%, y los que se llevaron a observación, 42%. También se encontró que entre más horas se use el brace, pues es mucho más efectivo. Vemos que cuando se usa más de 18 horas, tiene una efectividad casi del 100%, del 90 al 100%, comparado a cuando se usa menos de 6 horas, llega a tener una efectividad casi del 40%. Entonces, conclusión de este importante trabajo, la ortesis disminuye significativamente la progresión de las curvas de alto riesgo y el beneficio aumenta entre más horas de uso se tenga. Ya para finalizar el tratamiento quirúrgico tenemos abordaje posterior, abordaje anterior y abordajes combinados. Entonces, el abordaje por técnica posterior pues realmente es identificar unas vértebras específicas, puntuales, que queremos derrotar, trasladar, comprimir, distraer, y vamos a hacer como unos puntos de anclajes a nivel de los pedículos. Después de que tengamos estos pedículos tomados, pues hacemos una serie de correcciones con las barras. Entonces, pues hay muchas técnicas, hay técnicas de rotación. En este caso, pues estoy mostrando una técnica que es en la que se pone una barra en el lado cóncavo, se neutraliza la fuerza y ya en la convejidad pues se termina de completar, de neutralizar las fuerzas de esta primera barra con esta segunda y se llena de injerto después de haber hecho la corrección. Estos son casos del Hospital Militar Central en los que vemos como pues una curva clínicamente, una curva escoliótica por clínica, pues se tiene una adecuada corrección de la deformidad. En cuanto a la técnica por corrección anterior, pues no se toman los pedículos porque pues no es posible, sino que se toma es el cuerpo vertebral. Entonces son tornillos transcorporales. Vemos que se opera es por un lado, o sea, no es anterior como tal, sino que es como
por el lado de la convejidad que operamos en este caso. Y pues tiene unas indicaciones específicas. No todas las escoliosis las podemos operar por anterior. Y aquí les hablaba de los criterios del doctor John Hall, en lo que pues son muy importantes para tener en cuenta si el paciente se va a beneficiar de ahorrarnos estos niveles, o sea, solo fusionar estas 5 vértebras en este caso, o hacer una construcción mucho más larga por vía posterior. Este es un caso pues también del Hospital Militar, paciente de 14 años, una escoliosis idiopática del adolescente lumbar. Vemos todo el análisis que se hizo. Se encontró la vértebra apical, la superior, la inferior, la neutra, la vértebra estable. Se clasificó según los 4 autores que les dije inicialmente. Y pues según cada autor, ¿cuál es la importancia de las clasificaciones? Que nos da una ayuda en el tratamiento, como quien dice nos lo clasifica. Si usted es una tipo 1, entonces tiene indicación a estos manejos. Entonces aquí abajo vemos las posibilidades, entonces tanto Mu, Lenke y tanto las clasificaciones de Mu, Kim y Lenke, pues ellos hablarían de una fusión por vía posterior que iría casi de T10 hasta L4, o sea, serían casi 2, 6, 7 vértebras. Ya Pekín y el grupo de Pekín y el doctor Su, pues son mucho más arriesgados en que hacen fusiones anteriores. Y el doctor Su la haría por posterior, pero disminuyendo un nivel. Este es el caso de un abordaje anterior, entonces se hace una toracolumbotomía a nivel de la 12ª costilla, que la 12ª costilla, pues aquí la usamos como autoinjerto, nos sirve de abordaje para seguir el abordaje pues cuidando bien el pilar del diafragma y todo esto. Y esta costilla nos sirve como autoinjerto. Entonces vemos aquí ya cómo tomamos los pedículos transóseos y hacemos la corrección. Entonces vemos cómo esta curva de 43 grados queda en una curva de 13 grados muy, muy aceptable, que realmente necesitamos tener un 60-70% de progresión, es lo que uno desea como cirujano de columna. Entonces es un resultado muy aceptable. Ya para terminar, pues ya para su práctica diaria, la deformidad en el plano coronal. ¿Qué es la escoliosis? Es una deformidad en el plano coronal con un componente rotatorio vertebral. Es de etiología idiopática. O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? Pues que no sea congénita y que no haya un problema neuromuscular. Si no es ni congénita ni neuromuscular, pues entonces es algo idiopático. ¿Y qué le va a poner? Le va a poner la clasificación de la edad. ¿En qué momento le apareció la deformidad? Ahora, progresa durante el crecimiento, entonces estar muy pilas en ese momento de crecimiento, o sea, ¿cuáles son los puntos difíciles del crecimiento? Pues ya sabemos que los primeros 5 años es un crecimiento muy rápido, entre los 5 y los 10 años se estanca un poquito el crecimiento y ya a partir de los 10 años, seguido por la menarquia, es que viene el segundo pico de crecimiento grande que tiene. Es asintomática, por lo que el diagnóstico casi siempre es muy tardío. El test de Adam es la prueba básica que todos debemos hacer y entenderla para así aumentar estudios con radiografías panorámicas en bipedestación o C-estación y quitando la oblicuidad pélvica, que no, pues que este paciente no nos quede con una oblicuidad pélvica, eso es importante siempre verlo, y pues el pronto inicio de del tratamiento a estos pacientes con escoliosis, pronto inicio de tratamiento a pacientes con escoliosis del adolescente en fase de crecimiento acelerado, con curvas mayores a 20 grados, o sea, estos pacientes que tengan 20 grados, pues no es decirles tampoco no, según la fase, si ya están maduros óseamente, 15, 16 años, un RISER 4 o 5, pues ya a este paciente se le puede dar tranquilidad que eso no va a progresar, basándonos en los trabajos que les acabé de mostrar previamente. Pero un paciente de 20 grados que no ha menstruado y tiene 10, 11 años, ese paciente hay que ponerle mucho cuidado, porque esa curva puede llegar a abandonarse y después nos llega una curva de 40, 50 grados de mucho más difícil manejo.
Bueno, eso era todo. Muchas gracias pues, por su atención, por la invitación pues, a esta charla y espero que haya sido de su agrado. ¿Alguna duda, alguna pregunta?